El médico me ha dicho que tengo una rotura de tendón del manguito rotador del hombro. A partir de ahí, ¿qué me conviene saber y qué tengo que hacer? Esta es una de las consultas más frecuentes que se le plantean al cirujano de hombro, y a continuación voy a informar de los aspectos que me parecen más importantes sobre este tema. ¿Qué es el manguito rotador y para qué sirve? ¿Cómo se manifiesta una rotura de manguito? ¿Cómo se diagnostica y se trata? ¿Cómo se opera una rotura de manguito? Y los factores que influyen en su proceso de recuperación y su pronóstico final. En primer lugar, conviene saber que el manguito rotador es una cubierta músculo-tendinosa que rodea a la cabeza del húmero, se fija en su periferia y su función primordial es proporcionar movimiento rotatorio al brazo en el espacio y contribuir a la elevación. Son 5 tendones. De delante a atrás hablamos de tendón subescapular, tendón bicipital, supraespinoso y ya en la parte posterior del hombro, el infraespinoso y el redondo menor. Estos 5 tendones guían al brazo en las 3 dimensiones del espacio y ayudan a posicionar la mano. El caso clínico más habitual es el de una persona de mediana edad que comienza con dolor en la zona del hombro y que se irradia hacia el brazo. Es un dolor de características mecánicas, esto es relacionado con los movimientos rotatorios del brazo, sobre todo los que se desarrollan por encima de la horizontal. A veces puede tener un comienzo agudo tras una caída o un esfuerzo, pero tantas veces se desarrolla de manera lenta y progresiva a lo largo de semanas y meses en relación con movimientos repetidos del brazo, sobre todo los rotatorios, en los que el paciente percibe un cierto dolor y que incluso le afecta durante su reposo nocturno, le despierta por la noche. De inicio se suele plantear tratamiento médico conservador, con medicación antiinflamatoria, a veces infiltraciones y sobre todo rehabilitación con el fin de potenciar el manguito sano de manera a compensar la rotura tendinosa. Sin embargo, en el 20-30% de los pacientes el cuadro clínico no cede, se va instaurando cada vez mayor pérdida de fuerza, pérdida de movimiento, el dolor va increciendo y es ahí donde se debe de plantear el tratamiento quirúrgico con el fin de reconstruir la cubierta tendinosa del manguito rotador. A veces la indicación quirúrgica es clara, por ejemplo, en la rotura tendinosa que se produce tras una luxación de hombro, o por ejemplo en esa rotura del tendón subescapular que se produce típicamente en un paciente que al caerse se queda colgado, se agarra de un punto y ese tendón ejerce una tracción aguda, excesiva y se desgarra. La teoría de la reparación del manguito rotador es sencilla de entender. Se trata de fijar el tendón roto a su sitio original de inserción en el hueso. Esto hoy en día se efectúa mediante cirugía artroscópica, es decir, cirugía de mínima incisión. Se efectúan de 3 a 5 pequeñas incisiones del tamaño del ojal de un botón de camisa, a través de las cuales se introducen una óptica y diferentes instrumentales. Y asimismo se introducen unos anclajes intraóseos en la huella de inserción del tendón, los cuales tienen unas suturas incorporadas que se introducen a través de los tendones del manguito y su anudado lleva el tendón y lo fija a su sitio original de inserción. La sencillez de la teoría de la reparación del manguito rotador contrasta, sin embargo, con la práctica quirúrgica. El cirujano debe de haber pasado por una curva de aprendizaje, pues la técnica varía de un paciente a otro.
tiene en cierto modo un componente de repentización para adaptarse intraoperatoriamente a las características de esa rotura tendinosa, las cuales no son siempre previsibles en los estudios preoperatorios. La tasa de buenos resultados alcanza el 80-85% de los casos y su pronóstico está influenciado por diferentes factores. En primer lugar, el tipo y el tamaño de rotura. No es lo mismo una rotura aguda que una rotura crónica con componente degenerativo, al igual que una rotura grande o una rotura pequeña, pues todo ello va a influir en su potencial de cicatrización biológica en la fijación ósea. Al mismo tiempo, el estado previo del hombro. Un hombro crónico, doloroso, con atrofia muscular, evidentemente va a plantear más problemas de recuperación que un hombro que esté previamente sano y que haya sufrido un traumatismo. La edad, asimismo, influye en el potencial de cicatrización de los tendones, sobre todo por encima de los 70 años. El tabaquismo es un factor que influye, asimismo, en la cicatrización tendinosa. La supervisión postoperatoria por parte del cirujano es fundamental, pues en función del resultado final de la reparación se debe de ir guiando los diferentes pasos en su recuperación, pero no menos la supervisión y tratamiento del fisioterapeuta, pues tantas veces existen atrofias musculares previas, rigideces, posturas viciadas, las cuales deben de irse corrigiendo a lo largo del proceso recuperador. De hecho, se dice que el resultado de la cirugía del manguito rotador lo comparten al 50% el cirujano y el fisioterapeuta. Si deseas más información acerca de las diferentes patologías del hombro, o por ejemplo técnicas quirúrgicas, pautas de rehabilitación, consejos de manguito, visita por favor nuestra página web traumacore.es. Muchas gracias.